Elena. Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Bueno, durante este sábado, miren cómo estuvieron las temperaturas máximas sobre nuestra área triestatal. Han descendido en las últimas 24 horas. La máxima se quedó en la ciudad de Nueva York en esos 64 grados. Poughkeepsie en los 69 grados. En Newark, temperatura máxima en los 67 grados. Y en Islip alcanzamos durante esta tarde 63 grados de temperatura máxima. Como ya les dije, las temperaturas han descendido sobre nuestra área entre 9 a 15 grados en las últimas 24 horas después del paso de ese sistema frontal. Pero ¿qué pasará el resto de este sábado y el domingo en la mañana? Cielos mayormente nublados en gran parte del este de Nueva Jersey, también la ciudad de Nueva York y el sur de Connecticut. Pero miren, al este de Long Island continuará una ligera lluvia durante esta noche y las primeras horas del domingo. También aquí en la ciudad de Nueva York, mañana domingo se espera un 40% de probabilidad de lluvias. Todo eso asociado a un sistema de baja presión que se está acercando por el oeste y que se va a mover lentamente sobre nuestra área, saliendo por completo de nuestra región a inicios de la próxima semana laboral, pero todavía el resto de este fin de semana se van a mantener esa ligera lluvia sobre nuestra región. Esta próxima madrugada se espera la mínima descendiendo en la ciudad de Nueva York a esos 56 grados, con cielos mayormente nublados en toda nuestra área. Mañana domingo, ¿cómo estarán las condiciones? Bueno, vamos a tener cielos mayormente nublados este domingo de Pascua en la ciudad de Nueva York, un 40% de probabilidad de lluvias y la temperatura máxima estará en lo normal, alcanzando esos 63 grados. En cuanto al pronóstico extendido, ¿qué pasará para inicios de la próxima semana laboral? Bueno, el lunes va a ser el día más lluvioso que vamos a tener en los próximos días. Se espera un 70% de probabilidad de lluvias. Después que pase ese sistema de baja presión, el martes condiciones secas sobre nuestra área, pero el miércoles regresarán las lluvias nuevamente asociadas con otro sistema frontal. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y recuerden que tenemos una cita esta noche en nuestro noticiero. Por algo dicen que abril, aguas mil. Y ahora les invitamos